En este vídeo vamos a centrar nuestra atención en el diseño de los resultados de aprendizaje, es decir, en cómo diseñar, cómo realizar esas declaraciones que son los resultados de aprendizaje. Partimos de nuestra definición que ya realizamos en otro vídeo diferente, pero aquí en este primer momento vamos a enfatizar o vamos a prestar atención a algunos elementos de esa definición. Definíamos los resultados de aprendizaje como declaraciones que informan de lo que se espera que un aprendiz conozca o comprenda, por lo tanto nos estamos refiriendo esencialmente al conocimiento, utilice, ejecute, demuestre, en consecuencia nos referimos a las competencias, o aplique, y evidentemente esto hace referencia a la habilidad o destreza, y por último evidencie mediante realizaciones o desempeño, con lo cual estamos enfatizando el carácter de evaluable que debe tener un resultado de aprendizaje, y ello en un contexto concreto con determinados niveles de logro al finalizar un proceso de aprendizaje. Además, definíamos y hacíamos hincapié en que estas declaraciones que suponen la definición de un resultado de aprendizaje tendríamos que expresarla al menos con un verbo de acción y un contenido u objeto de aprendizaje sobre el que el aprendiz ha de actuar, y complementariamente podríamos añadir unas condiciones o contexto en el que se va a realizar y un nivel de rendimiento deseado. Como vemos, hay cuatro elementos, cuatro componentes que deberíamos de tener en cuenta a la hora de describir, de definir, de expresar un resultado de aprendizaje. Vamos a ver cada uno de estos cuatro elementos. En primer lugar, debemos contar con seleccionar verbos de acción que puedan observarse y evaluarse, es decir, porque debemos de presentar una acción que sea evaluable. Por tanto, será mejor utilizar la describir antes que pensar, o valorar antes que apreciar, o analizar mejor que estudiar, o argumentar mejor que saber. En definitiva, utilizar verbos que nos lleven a acciones que puedan ser fácilmente observables y fácilmente evaluables. El segundo elemento que constituye la declaración de un resultado de aprendizaje hace referencia al contenido o objeto, es decir, ese contenido de la materia de la asignatura que los estudiantes van a tener que utilizar para abordar o para enfrentarse a una tarea de evaluación concreta. Con estos dos elementos ya tendríamos suficiente para definir un resultado de aprendizaje, pero además añadimos otros dos elementos. En primer lugar, se puede especificar o determinar el contexto o las condiciones en las que se va a realizar, y esto nos identifica si los estudiantes están realizando este resultado en un contexto determinado y concreto, y podríamos incluir ese contexto o condición siempre y cuando esta información aclare o aporte más información sobre el resultado de aprendizaje que el estudiante va a alcanzar. Por último, el cuarto elemento a considerar es el nivel de rendimiento, y en este caso tendríamos que utilizarlo para casos específicos, y el nivel de rendimiento hace referencia al nivel de logro o rendimiento que identifica el grado de calidad que debe alcanzar un estudiante, un aprendiz, en una tarea de evaluación. En definitiva, con estos cuatro elementos ya tendríamos todo lo necesario para poder describir o definir un resultado de aprendizaje. De una manera sencilla y clara, desde el contexto anglosajón, los resultados de aprendizaje comentan que debería de ser SMART, ¿no? Debería ser específico, en el sentido de que exista una descripción de un comportamiento preciso y la situación en la que se va a realizar, que sea concreto, detallado, que esté enfocado y claramente definido, que sea evaluable, es decir, que pueda ser observado y evaluado, que se pueda alcanzar, es decir, que se puede conseguir con una cantidad razonable de esfuerzo y aplicación, o no exigir demasiado para un determinado tiempo, que sea relevante, es decir, que si es importante o merece la pena para el aprendiz y si es posible alcanzar y conseguir ese resultado que se desea, y temporalmente limitado, es decir, que haya un tiempo límite, una proporción, un porcentaje o frecuencia claramente establecidos.
Vamos a presentar un pequeño ejemplo de cómo diseñar o rediseñar un resultado de aprendizaje. Recordar simplemente que también tenemos que tener en cuenta ese nivel de concreción. No es lo mismo definir resultados de aprendizaje a nivel de universidad que a nivel de título, que a nivel de asignatura. A nivel de universidad será, pues, tendrá un carácter más global, por ejemplo, pensamiento crítico, resolución de problemas. Y a nivel de asignatura tendrá que ser de una manera más concreta. Y es este nivel al que nos vamos a centrar. A nivel de asignatura, para poder facilitar el proceso de diseño de los resultados de aprendizaje como profesores de determinadas asignaturas o materias. En este sentido, nos resultará de gran utilidad la taxonomía de Bloom. ¿Por qué? Pues porque ello nos va a hacer consciente, a tener o a considerar qué estamos pidiendo, qué estamos deseando que alcancen nuestros estudiantes, nuestros aprendices. En este sentido, recordar que el nivel más bajo se sitúa lo que podemos denominar como recordar, y eso supone reconocer y evocar hechos y conceptos básicos. Para ello podremos utilizar verbos como el describir, definir, repetir, declarar, reconocer, localizar. En un segundo nivel nos encontramos con la comprensión. Eso va a implicar explicar ideas o conceptos. Y ahí tenemos clasificar, explicar, interpretar, resumir. El tercer nivel ya supondría la aplicación, y eso implica utilizar información en situaciones nuevas, ejecutar, resolver, demostrar, desempeñar, utilizar. Un siguiente nivel sería el de analizar, y ello nos va a exigir establecer conexiones entre ideas. Y para ello podemos utilizar verbos como diferenciar, relacionar, comparar, organizar, estructurar. El penúltimo nivel sería el de evaluar, y ello implica justificar una decisión, un posicionamiento, una valoración. Y en este caso podríamos utilizar verbos del tipo argumentar, defender, valorar, seleccionar, criticar. Y el nivel más alto sería el de la creación, evidentemente. Y eso supone producir algo original o novedoso. Y en este caso podríamos utilizar verbos del tipo diseñar, construir, desarrollar, investigar, elaborar. En definitiva, que cuando estemos definiendo o describiendo resultados de aprendizaje, tengamos en cuenta esta pirámide para saber qué estamos pidiendo, qué estamos deseando que alcancen nuestros estudiantes. Si queremos desarrollar pensamiento de orden inferior o un pensamiento de orden superior. Vamos a aplicar esta relación que hemos visto al rediseño de un resultado de aprendizaje. Concretamente, aquí vemos un resultado de aprendizaje extraído de una memoria de un título, tal y como aparece en un título de máster, concretamente. Y el resultado de aprendizaje se expresaba en este sentido: saber exponer la metodología utilizada en la investigación científica. Si lo analizamos desde el punto de vista de estos 4 elementos que hemos establecido anteriormente, podemos comprobar que efectivamente tenemos ya un verbo de acción, que podemos decir que es exponer, y además hace referencia a un contenido de aprendizaje, concretamente metodologías que se utilizan en la investigación científica. Por tanto, ya tenemos los 2 elementos esenciales para definir un resultado de aprendizaje, y podríamos decir que ya tenemos conseguido o hemos establecido la definición del resultado de aprendizaje. Pero claro, si seguimos avanzando los otros 2 elementos que eran complementarios, como el contexto de las condiciones, no se dice nada al respecto, ni tampoco en el nivel de rendimiento. Pero bueno, podríamos decir que con los 2 primeros ya se cumplen las condiciones mínimas de definición de un resultado de aprendizaje. Pero si analizamos de una manera un poquito más profunda, podemos ver que exponer hace referencia a lo que en la taxonomía de Bloom establecemos como recordar. Por lo tanto, se encuentra en el nivel más bajo de la pirámide. Por lo tanto, lo que estamos siguiendo es un pensamiento de orden inferior. Claro, pero este resultado de aprendizaje hace referencia y se ha diseñado para un máster. Por lo tanto, consideramos que debería de estar en niveles más altos de esa pirámide. ¿Cómo podríamos rediseñar este resultado de aprendizaje?
pues vamos a hacer una propuesta en este sentido. En principio vamos a cambiar ya qué es lo que tiene que hacer el estudiante, y el verbo de acción en este caso pondríamos evaluar críticamente. Como contenido seguiríamos manteniendo el mismo contenido, las metodologías utilizadas en la investigación científica, y simplemente con este cambio ya hemos situado a que nuestras expectativas se han subido en el nivel superior de la pirámide de Bloom, de tal manera que ahora se encuentra situado en el penúltimo nivel, que es el de evaluar. Por lo tanto, ya estamos solicitando, estamos esperando que el alumno desarrolle una actividad que exige un pensamiento de orden superior. Por lo tanto, podríamos decir que ya está ajustado más al nivel de máster. Con esto en principio podría ser suficiente, pero si queremos matizar más, si queremos concretar aún más este resultado de aprendizaje, podríamos completarlo estableciéndolo un contexto o unas condiciones, y podríamos decir que esa evaluación crítica de las metodologías que se utilizan en la investigación científica se podría realizar mediante el análisis metodológico de investigaciones que estén publicadas en revistas JCR o Scopus, y además podríamos establecer un nivel de rendimiento, de tal manera que ese análisis metodológico de investigaciones se realicen a partir del estándar HARS de la norma APA 7. Y por lo tanto ya hemos rediseñado ese resultado de aprendizaje inicial, subiéndolo en el nivel de pensamiento, y por otra parte completándolo con el contexto, las condiciones y el nivel de rendimiento. En definitiva, se trata de que cuando diseñemos los resultados de aprendizaje, pensemos en estos 4 elementos, y si ellos, todos y cada uno, se sitúan en el nivel en el cual queremos que lleguen nuestros estudiantes, demostrando de esta manera qué es lo que esperamos de ellos. Y evidentemente será diferente pensar en un resultado de aprendizaje para estudiantes de un primer año de grado que para estudiantes a nivel de máster o que para estudiantes a nivel de doctorado. Para una mayor profundización en estos aspectos, recomendamos la bibliografía que aquí aparece, y de una manera especial el capítulo 7 del libro de Biggs y Tanks, que está dedicado específicamente al diseño y descripción de los resultados de aprendizaje. Y nada más, esperamos que este vídeo haya sido de utilidad para repensar en los resultados de aprendizaje cuando diseñemos un título, cuando diseñemos una asignatura o cuando diseñemos una materia. Gracias.